Hola, yo soy Zacarías, esto es Psicología Z, aunque ya no nos llamemos así. Como habrán visto en el título del video, otra vez nos adentramos en la difusa, confusa y profusa psique femenina para otra vez arrojar un montón de pamplinas y tratar de hacer una introspección. Como siempre, y antes de comenzar con esto, les advertimos que no estamos hablando de todas las mujeres. Si tú te sientes identificada, qué mal. Si tú no te sientes identificada, qué bien. Pero, como siempre, hay gente que se siente identificada y más que identificada se siente proyectada y toman un discurso que no va dirigido hacia ellos, lo hacen suyo y lo interiorizan. ¿Por qué voy con esta advertencia? Bueno, pues primero para hacer tiempo como de costumbre y segundo, porque nunca falta la persona que escucha o se cree portavoz de la mayoría que cree que entiende cómo funciona la psique de todos solamente por un apartado de ellos y como siempre, ¿no? Hoy, pese a que este discurso pueda sonar curioso en cómo lo estoy presentando, hay investigaciones, hay estudios, toda esta clase de cosas de fondo, ya lo conocen. Ya no citamos las fuentes porque pues nadie nunca preguntó por ellas más que en TikTok a veces. Pero bueno, estoy divagando, me estoy desviando como de costumbre. Antes de comenzar y para seguir haciendo tiempo porque el tema de hoy puede estar algo denso, este video es, como lo habíamos dicho, para una petición de Pick Me by the Graveyard, o como la solíamos conocer antes, Shkaramiska. Este no es el video que pidió, ni siquiera está cerca de serlo, porque ella pidió algo sobre entrevista con el vampiro, el cual dije, bueno, por ahí está, como se los enseñé en uno de los videos. Pero luego estaba la película de Brad Pitt y dije, "Ugh". Y luego dije, leer y dije, "Ugh". Y luego dijo, no, no el de Bram Stoker, el de Anne Rice y dije, "Ugh". Entonces, ya saben que no hago contenido que no me guste a mí mismo y definitivamente todos estos factores, comenzando por el de la lectura, no me resultan atrayentes. Esté en la lista todavía, lo voy a dejar por ahí porque el tema me parece interesante, pero lo voy a seguir desplazando. Así que lo siento mucho, Skaramishka, pero la verdad es que esta vez tengo que posponerlo porque, pues de nuevo, todas las cosas que ya dije me resultan muy repelentes a mí a nivel personal. Gracias por la propuesta, se valoran mucho como todas las de los demás, pero dejémoslo hasta ahí. Ahora sí, si vieron ustedes el penúltimo video de Psicología Z, no se confundan, esto no es un remake ni una parte 2. Está conectado, sí, pero hasta ahí. El video del que hablo, que lo pueden buscar la mayoría de fragmentos en TikTok, hablamos sobre mujeres que se enamoran de criminales. Hoy vamos a hablar sobre Monster Romance. Habrá alguien que pueda empatar mi friquismo. Bueno, cosas en esta onda. Todo comenzó en un verano del 2001 en el que de repente estabas viendo la tele y salió un cepillo gigantesco que le hablaba a un pequeño cepillo con una voz así. Bueno, no me sale la voz, ¿no? Pero ustedes lo entienden. Y ahí, querida viewer, o querido viewer, si es que tienes gustos particulares en este enfoque, algo despertó dentro de ti. La curiosidad por el otro, para llamarlo de alguna forma, en un aspecto romántico, fisiológico o morfológico. De nuevo, biología y sexólogos, pues ahí ustedes hagan su trabajo. Eso ya no me corresponde a mí definirlo tanto. El asunto con esto es que algo ocurrió en ese momento y se despertó. Y así como te pasó a ti en aquel, bueno, arrojé una fecha aleatoria en los mediados del 2000, a una joven Mary Shirley, creo que era, le ocurrió allá por los mediados de 1800, cuando creó Frankenstein. Y así a lo largo de la historia ha habido multitud de escritoras que focalizan al monstruo como ente en sus novelas de romance. También ahí tenemos, por ejemplo, lo hablaremos más adelante, pero Crepúsculo y pues básicamente la forma del agua, aunque eso sea de este promotor de Roman Polanski y las relaciones filiales, paternofiliales que todos idealizan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, sí, el Cacas, Guillermo del Toro. De verdad que no entiendo su fascinación por él. Pero bueno, hoy no estamos criticando cosas. No en ese sentido al menos. Entonces, se dan estas dinámicas y ya, bla, 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 bla.
aquí el asunto no es tanto el ente, aquí el asunto es qué ocurre. Y tú pudieras decir, bueno, pues a mí no me pasó, e insistiré en el mensaje inicial, felicidades. Escapaste de esto, ahora habría que ver, pues, como todo ser humano, cuáles son las otras filias con las que te sientes identificada. Pero, te insisto, hoy no es el punto, hoy no es el tema. Son cosas muy, muy sutiles que se han normalizado tanto dentro de las dinámicas sociales que a lo mejor ni cuenta te has dado. Esa amiga que está completamente obsesionada por qué te gusta. Los Kens, por ejemplo, Ken en su concepción moderna es un monstruo porque es una marioneta carente de alma. Oye, es que me gustan los furros, eso es un monstruo en la concepción más clásica porque es algo que desentona con las nociones o hipernociones de la realidad. Y así, es que me gusta de Edward Cullen, bueno, eso es un monstruo porque está alejado de las nociones humanas como pues, la mortalidad, ¿estamos de acuerdo? Y así, y así, y así. Como siempre, no quiero patologizar todo, nada más estoy dando ejemplos de ello. Y el ejemplo puede ser tan simple como que te enamores de Colgate Max Pro o algo así, que te enamores de la Bella o la Bestia, bueno, de la Bestia sería en este caso, la Bella de la Bestia, de la Bella y la Bestia. Por qué nombres tan complicados? Definitivamente, que te enamores de Edward Cullen o que te enamores de, pues qué sé yo, del Grapevine, del Flood, inserte aquí imágenes turbias de ello. Y esa clase de cosas. Ahora, ya habiéndolo definido, la gran pregunta que nos surge es, ¿por qué ocurre esto? Y eso es lo que vamos a explorar a continuación. Antes de comenzar, tengo que hacer una F de ratas, como la llamamos aquí, porque en el último en vivo estábamos hablando sobre hibristofilia y yo mal pronuncié que era efebo. Me hice un revoltijo ahí, no es aquí sobre quién dijo qué y todo eso, sino para corregir conceptos y encaminarlo a la forma correcta. Lo que sea que yo haya dicho, bueno, el correcto es hibristofilia. Ese es la atracción hacia criminales, ya sea romántica o sexual. Y efebo es lo que me mete en las listas de vigilancia del FBI. Eso sí tiene que ver con atracción por adolescentes entre 13 y 18 años de edad aproximadamente, casi siempre masculinos. Hacemos esa división, es la corrección que tenía pendiente y ahora sí ya continuamos con el contenido. En fin, concretamente lo que no vamos a poner en este título de YouTube para que no se ponga como acostumbra es teratofilia. No tiene que ver nada con la teracristalización de Pokémon ni nada de esas cosas. Terato hace alusión a una atracción por cosas que no encajan en los estándares de belleza. Una atracción por lo poco ordinario o por lo extraño, por llamarlo de alguna forma. Ese güey que siempre anda comiendo sabritas de cebolla con especias, podría entrar tal vez en esta clasificación, pero concretamente aquí hablamos de pues cosas que tienen que ver más con gustos de habitación o de alcoba, para que se entienda. Tú tendrás tus ejemplos, tendrás a alguien conocido, o chance ya eres tú, no lo sé, pero continuemos. En general, las cosas que más se repiten, gracias ChatGPT por los resúmenes de artículos, no es broma, no solemos usar esas cosas, son estos puntos que les detallé aquí. La cuestión es que hoy están entre comillas y no en guiones, porque hay un giro que le trataremos de dar al final sobre otra tendencia aún más actual. En fin, el primer asunto tiene que ver con la exploración de justamente estos gustos particulares y poco comunes, por llamarlos de alguna forma. Tiene que ver más con alienar al objeto y explorarlo desde diferentes vertientes que esta interacción humana que ya conocemos, porque para muchas de estas personas, pues el romance humano en su forma más básica ya está visto, ya se ha hecho, es repetitivo, no aporta nada, etcétera, 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 etcétera. Y entonces lo que nos queda por medio de ello es explorar. Porque, por ejemplo, y por eso cité a la forma del agua, cómo es que, para empezar, los reptiles, en teoría, no aman de la forma en la que los mamíferos lo llegamos a concebir. ¿Cómo exploramos esas dinámicas? Bueno, pues ahí está todo lo de la película, ¿no? Oye, es que cómo es que algo que pierde su humanidad puede llegar a querer. Pues lo exploraremos. Y entonces, muchas veces en estos casos, el monstruo ya no es, pues eso, un vampiro, una momia, sino que es alguien con tendencias sociopáticas o asociales, que de nuevo exploraremos un poquito más adelante, pero para que se vaya entendiendo hacia dónde va todo esto. A veces, como en la forma del agua, se nos presentan historias de mujeres poco agraciadas, como en Diario de una princesa, si lo piensas muy retorcidamente, que de repente descubren su propio valor, ya sea por aspectos
estéticos o por aspectos personales. Y comienzan a explorar esto, pero por medio de algo que no les puede corresponder el sentimiento de la misma forma y de algo que difícilmente se va a ir porque se generan relaciones de codependencia, ya sea de amo-esclavo o de pendiente-dependiente, para que se vaya entendiendo. Esa exploración obviamente nos habla sobre una pobre relación de la persona con los demás y también una inmadurez emocional afectiva. Tengo que explicarlo, pues es como si te enamoraras de una piedra, no te va a decir yo también te amo, ¿estamos de acuerdo? Tiene que haber madurez en esta clase de relaciones y por eso es por lo que un saludo a Monster High, pues de repente esta clase de dinámicas, esta clase de dinámicas relacionales se vuelven tan comunes en cierto periodo de la adolescencia. Y lo podemos ver, ahorita le estoy citando monstruos de la ficción, pero recuerdo, perdón si no me acuerdo de los nombres, recuerdo que tenía más de una compañera otaku que estaba enamorada de algún tipo de villano de, sobre todo de Naruto, que eran los guapos de aquellos tiempos. Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Los llamas monstruos, no porque hayan dejado de ser humanos, sino porque están rechazando su humanidad. Para que se entienda, espero que esté enviando el mensaje correcto. Si no, ya saben, déjenme sus comentarios y exploramos un poquito de esto. Esta es la parte más superficial, por eso siempre lo más simple se vuelve complicado de explicar, pero, en fin, diría mi compadre de borracheras, Vicente Fernández, lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí. Y tiene que ver con esto. ¿Qué hay más delicioso, nutritivo y sobre todo tabuizante? Ya saben que inventamos esa palabra y la usamos cada vez que se me antoja. Que algo que se te ha dicho que no puedes obtener. Obviamente, aquí es donde surgen paralelismos con otras cuestiones, como la veinteañera que se enamora del señor de 60, 70, 80 años, que no tiene intenciones económicas o monetarias de fondo, claro está. La quinceañera que se escapa con el novio porque le dijeron, pero todavía están muy niños, no deberían andar haciendo eso, a tu edad deberías de estar aprendiendo a limpiarte los calzones, no reproduciéndote y todas esas cosas que los motiva a me dijeron que no, pues más lo voy a hacer. Un saludo a las estadísticas de embarazo adolescente. Pero, en fin, esa clase de cosas. Lo llamaré naturaleza humana, pero no es naturaleza humana. Es una dinámica muy compleja que ocurre dentro tanto de la psique como de la sociedad, como de los mecanismos de defensa. Por eso no me quiero meter con esto y por eso lo estoy reduciendo tanto. Pero básicamente todos tenemos un rasgo, una pulsión, por llamarla en términos generales, de esta motivación por lo prohibido, por lo que es tabú. Se mueve en el mismo espectro que el morbo, se mueve en el mismo espectro que los chismes, y básicamente tiene que ver con eso, con que si te dicen que no, entonces hay que conocer el por qué no. Hay gente que le basta quedarse con la teoría y hay gente que definitivamente tiene que realizar las exploraciones físicas de ello. Cada uno puede ser igual de dañino o no, o igual de liberador o no, pero pues eso ya son cuestiones personales. Como les digo, yo fui de esos de, por favor, enséñame el pixel de teta, que se aventó Crepúsculo, no la película, sino el libro. Algún día si quieren hablamos de eso, pero en fin. Y el asunto es este. Resultaba un amor prohibido por el papá de Bella, por los vampiros, por los otros vampiros, y entonces esa idea prohibida, un saludo a Green Day y a Stephanie Meyer, se volvía lo que forzaba ese vínculo y lo terminaba siendo más significativo. Ya todo lo que venía después, pues ya me lo perdí. Pero el asunto tiene que ver con esto, con que la prohibición los cerca. Y volveré a lo mismo, que hay más prohibido que te digan, pero te vas a echar una momia, pero te vas a echar al hombre lobo, al hombre furro, pero te vas a echar al rey brillitos de los vampiros, pero te vas a echar al hombre de lava, pero te vas a echar a... Y todo esto y esto y esto. Te vas a echar un cepillo, todas estas cosas. Desde una perspectiva más simple, son actos de rebeldía que en teoría no tienen víctimas más que a la víctima en sí, ¿no? Espero que se esté entendiendo, es la clase de comentarios que solemos arrojar aquí. Pero continuemos. Cuando uno piensa en monstruos, tiene que hacer una reflexión muy profunda. Recordarán a los titanes de la literatura griega, eso entra completamente en la acepción de monstruos. Ahora piensen en Zeus, era hijo de Saturno y el asunto es que pues, él era parte de la misma estirpe, ¿no? Se podía convertir en cosas, así que era un polimorfo. Eso lo hace un monstruo, ¿estamos de acuerdo? Y ya sus actitudes y sus
costumbres de alcoba, pues lo hacían un poquito más monstruoso. Ahora volvemos a lo mismo, está la figura del vampiro, que es muy estilizada, que es muy atractiva, que es muy guapa. Pues tiene que ver con su naturaleza y cómo fue creado el monstruo también, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El asunto es que un monstruo, por hermoso estéticamente que siga siendo, no deja de ser un monstruo por las cualidades que lo conforman. Hice este paralelismo inicial porque, volvemos a lo mismo, Dios es un monstruo si lo piensas. Es súper poderoso, es omnisciente, está en todos lados, tiene super fuerza. Cualquier habilidad o cualidad que tenga el Dios que tú creas lo aleja de la participación humana desde una forma lógica, teológica. Dirías, ay, no, pero esto y esto y esto. Pero quedémonos en lo simple hoy. Por ejemplo, los dioses de la mitología asiática, de la mayoría de ellos, son animales de la azteca, serpientes con plumas, quimeras, cosas así. Son monstruos desde cualquier excepción que se pueda ver, pese a que muchos de ellos tienen o rasgos antropomórficos o directamente se pueden convertir en seres humanos. Bueno, seres humanos. Retomo La Bella y la Bestia, La Forma del Agua y todas estas historias en las que al final el monstruo tiene una habilidad extraordinaria y convierte a su interés romántico, si bien tal vez no en él, sí en algo muy similar, porque pues, hay que mantener la parte del romance y muy pocas personas, sobre todo mujeres superficiales o centradas en sus aspectos más físicos, pues se sentirían identificadas si de repente una supermodelo se convierte en un pecesote, ¿no? Entonces, en estos casos, las dinámicas de poder, como siempre, se observan ambivalentes, porque por un lado tienes un ente, tal vez no súper poderoso, pero sí por encima de la media actual, al menos más fuerte que un ser humano promedio. Y pues ya las habilidades mágicas, místicas o cósmicas que les pongan, pues ya es un plus, ¿no? Mientras tienes a una mujer frágil, indefensa, casi siempre desconfiada e insegura de sí misma, que se pone en una posición de sometimiento, pero con la cual el monstruo no podría funcionar. Si quitas el elemento humano, entonces el monstruo no es monstruo como tal, y pues obviamente la historia no va a ningún lado, ¿no? Lo siento si nos estamos enredando en eso, pero espero que se entienda que hay dinámicas de poder que, bueno, mejor dicho, que todas las dinámicas de poder son ambivalentes y todas dependen tanto del que se somete como del que somete. No puede haber esclavitud sin maestros y no puede haber maestros sin esclavos. Espero que se entienda, insisto. En estos casos, la mayoría de la percepción sociocultural de la mujer tiene que ver con pues, roles de sometimiento y eso es lo que sigue replicando la media, ya no digamos únicamente la multimedia, sino la media en general. La idea de que la mujer debe de ser sometida a algo. Y pues se replica, se replica y se replica. Y si algo nos han enseñado las películas modernas, obras audiovisuales y pues, en general todo, es que es un esquema que sigue funcionando. Eso es lo que deberías de cuestionarte. ¿Por qué sigues comprando estas cosas? ¿Por qué ese Colgate Total Clean de 20 años sigue estando en tu baño? Y espero yo que limpio. O al menos que no se use para cosas extrañas. Costumbres de alcoba, aguas con las infecciones. En fin, estoy divagando, me estoy desviando como de costumbre. Finalmente, tenemos una idea que tiene que ver con lo abstracto de la masculinidad por medio de esto. Difícilmente alguno de los monstruos que les he exhibido tienen cuerpos femeninos. No suele pasar así. Y cuando ocurre, pasan cosas como, pues qué sé yo, en Resident Evil, que el cuerpo femenino es más bien una mutación muy descontrolada. Pero eso es irnos hacia otro lado. Regresando a esto, todo esto es lo que llamaríamos como fanfics muy avanzados, en el que de nuevo tomas la figura de un hombre y la tratas lo llamaría de construir, pero más bien es de destruir, porque le quitas todos esos aspectos que muchas de estas mujeres, insisto, de estas mujeres, no quieren ver como, no por nada, la mayoría de ellos son violentos, brutos, malolientes, poco conversadores y siempre receptivos a los consejos o comentarios de, pues, su interés amoroso romántico en turno. Algunos de ellos, vamos, ni siquiera tienen la capacidad de hablar, y los que tienen la capacidad de hablar hablan como aristócratas del siglo XVII, que de alguna extraña forma todavía aún más incognoscible para mí, pues tienen una capacidad seductora que lo flipas, tío. Ya quisiera Espartaco apelar a esto. Pero, bueno, fuera de este chiste, tomas a un hombre, lo dotas de todo lo que te interese, en este caso, abdominales, pelo, voces gruesas,
músculos, 2 metros, sí, probablemente aparatos reproductores enormes, pero lo despojas de todo aquello que no te gusta. ¿Cómo? No se acurruca después de las relaciones, es que no se perfuma, aunque quieres una bola de pelo, eso no va a oler muy bien. Y bueno, deseos femeninos estereotípicos. Por eso digo, hay gente a la que le va a acomodar, hay gente a la que no le va a acomodar, pero estoy hablando de esto. Y pues es, deconstruyes la figura de la masculinidad para que se adapte a una simple fantasía. Hasta ahí creo que no tendríamos problema. Estaré encantado de leer sus comentarios, todavía no terminamos, pero creo que hasta ahí hemos dado un buen aporte para hacerlo reflexionar. Ya más que eso, continuemos. He tenido este debate durante años. ¿Qué nos hace humanos? La capacidad cognitiva, bueno, los seres humanos en estado vegetal no serían seres humanos. La gente con trastornos cognitivos avanzados, de esos que no son, pues como lo acabo de decir, conscientes de sí mismos, no serían seres humanos. Son los cromosomas, la gente con cromosomas dispares, no serían seres humanos. Es la capacidad de amar que hay de todos los solteros, que hay de todos los japoneses. No serían seres humanos. Con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero espero que me estén entendiendo. Lo que nos hace humanos no es tan simple como decir esto y esto y esto, pero la cuestión es que qué es lo que no nos hace seres humanos. Es tan complejo, pero la gente se esfuerza en tratar de exprimirlo para justificar sus propias actitudes o las de los demás. Y después de haber dicho esto, el siguiente paso es conectar todo lo que acabo de decir, ahora sí, de gente que se enamora de monstruos, a qué ocurre cuando legítimamente conocemos monstruos en la vida. ¿Qué ocurre cuando el monstruo no es un furro de 2 metros con un castillo? ¿Qué ocurre cuando es un latino de ojos claros que apuñaló a 17 personas? Y ahí es a donde tenemos que llevar la conversación concretamente el día de hoy. Ahí a otro punto que llegaremos al final. Hay personas que llamamos monstruos solamente porque no queremos reconocerlos como seres humanos. Bueno, son muchos mecanismos, honestamente. No querer reconocerlos como seres humanos, tratar de alienarlos de esta parte, como estuvimos hablando en los videos de Espartaco, de decir, pues es que cómo alguien se puede comportar así, pues es que es naturaleza humana y ocurre. No tendríamos que centrarnos tanto en la clasificación, sino más bien pensar en las consideraciones que le llevamos a tener a estas personas. Y el gran problema es que se conjuntan todos estos factores que hemos hablado previamente y de repente pues tienes a una mujer de 15, 16, 17 años que le está escribiendo a un interno dentro de una cárcel pidiéndole que cuando salga, si es que sale, se casen con ellos. ¿Por qué? Lo refiero nuevamente al video de mujeres que se enamoran de criminales por un poco de todo esto y un poco de todo lo que hablamos en aquel video. Es el auténtico mensaje que hay que dejar de primera mano en este video. Hay personas, hay seres humanos que son monstruos, sí, porque nosotros los hacemos monstruos, no en esta onda de sociedad, sino por idealizarlos y por no poder juzgarlos como lo que son. Como siempre, yo soy muy vocal respecto a la pena de muerte, pero no es a lo que me estoy refiriendo hoy aquí. Lo que estoy tratando de decir, como siempre, es que todo esto es, por un lado, puede ser un fanfic, puede ser literatura, puede ser fantasía, muy sana si no daña a nadie. Pero hay gente trastornada que no tiene las capacidades o el desarrollo emocional que todo esto va a ser más bien una guía, va a ser una aspiración, va a ser un deseo, va a ser todo esto que es profundamente negativo y que lo va a estar persiguiendo constantemente. Me quedo un pendiente hablando de esto de las dinámicas de poder en el que uno dirá, bueno, pues es que no todas las mujeres son así. Sí, pero también hay que ver quién lo dice, porque de nuevo, en la deconstrucción de la masculinidad, a veces muchas mujeres, sobre todo a las que solemos criticar, a esas lesbianas rancias que encarnan lo peor de la masculinidad, esas que se sientan de piernas abiertas, se rascan sus inexistentes huevos, escupen en la calle, eructan, traen el pecho peludo semiabierto y, sobre todo, habría que ver las estadísticas de violencia entre parejas del mismo sexo, de género femenino. Ay, qué rodeo para no decir violencia de lesbianas. Ups, se las estaré dejando por ahí. Que a veces, como lo hemos dicho en la crianza, ante la ausencia de un padre o una madre, alguien más puede tomar esa figura. Ante la ausencia de un monstruo, alguien más puede tomar esa figura. Ante la ausencia masculina, alguien más puede tomar esa figura. Y las dinámicas siguen siendo lo mismo, nada más que
pues dos personas mentalmente inmaduras al juntarse no es menos más menos igual a más, sino que es menos más menos igual a menos al cuadrado. No digo que hay que prohibir todas estas cosas, que hay que prohibirle a la gente enamorarse, no, como siempre. El mensaje que estoy tratando de dejarles es educativo sobre todo. Y bueno, espero que tenga sentido para ustedes. Ya como acto final y harakiri para este video, la tendencia moderna de la que estaba evitando hablarles es: todo esto es bestialidad con pasos extra. Todo esto es zoofilia avanzada. Porque volvemos a lo mismo, si lo reducimos mucho a aspectos carnales, ninguna de estas cosas es humana y pocas de ellas son meros objetos, salvo que te tires a un golem o algo así. El asunto es que volvemos a lo mismo. Las mujeres tienen los mismos parámetros de selección de sus parejas que los hombres, o sea, pocas o ninguna. Lo único que tiene que hacer es cumplir sus criterios, sus fantasías, sus delirios y sobre todo sus filias o parafilias. Lo cual no es sano porque, pues volvemos a lo mismo. Si un perro te puede pegar la rabia por tener relaciones con él, ahora imagínate un furrote de 2 metros. Tal vez ese sea un debate para otro momento, pero es una idea que no me quería ir sin compartirles. En fin. Espero que este video les haya gustado. Este ya es parte de la nueva ola de contenido que estamos haciendo aquí en Zacarías AZ concretamente, pero que sigue esperando no dejar de lado aquello que los atrajo a Psicología Z inicialmente, que es aspectos psicológicos con un toque de sociología, mucha crítica y sobre todo chistes y comentarios rancios. Si es la primera vez que te pasas por aquí, bienvenido, espero que este video te haya gustado. Si ya eres un habitual de este canal, entonces, pues bienvenido nuevamente. Espero que este video no haya discordado con el resto del material que solemos hacer aquí. Estaré encantado de leer sus ideas y sus comentarios. No olviden compartir, likear, todas esas cosas. Necesito llegar a al menos 800 suscriptores de aquí a mayo. Tal vez, tengo que calcular bien eso. Y bueno, si no se los ha dicho, yo se los digo, los amo. Los estaremos viendo en un próximo video y hasta luego.